Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenidos a Vida y Verdad. Mi nombre es el pastor Félix Muñoz, pastoreo de la Iglesia Bíblica Contemporánea, Vida y Verdad, ubicada en Nogales, Sonora, México. Y en este breve instante vamos a tocar un punto de reflexión bíblica, el cual le pusimos por tema la manifestación distintiva del servidor de Dios, la importancia del carácter bíblico. Yo le invito a que vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7, si leemos así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Biblia dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Antes de entrar a profundizar un poco en estos textos, es importante ver el contexto literario del por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Hay que entender que Timoteo estaba en una ciudad llamada Éfeso, ¿no? En una ciudad sumamente importante políticamente. Había sin número de creencias erradas. Había mucho paganismo. En Éfeso era famoso porque, además de que era un puerto sumamente factible económicamente, también era famoso, además de ser una ciudad con mucho tránsito de gobierno y un enfoque gubernamental romano muy establecido. Era conexión para el mismo gobierno y para otras naciones. Ahora, Éfeso también era famoso porque había un templo pagano, el cual era dedicado a la diosa Artemisa, la diosa del arte, y era sumamente elaborado, muy hermoso, y era, por así decirlo, un punto turístico. Por eso Éfeso era famosa. Y Timoteo era un joven que estaba establecido en esa ciudad, estableciendo la obra de Dios, la iglesia. Y había sin número de problemáticas. Había personas, líderes descalificados, personas descalificadas, falsos maestros que estaban introduciendo herejías destructoras. ¿Y por qué Pablo le escribe esto a Timoteo? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del carácter bíblico en un servidor de Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo? Vamos a ver el contexto literario inmediato. Y según el contexto, el apóstol Pablo comienza la carta escribiéndola a Timoteo, dándole instrucciones sobre la doctrina y la importancia de la doctrina en la vida personal y en la iglesia. Le advierte luego de ello acerca del peligro de los falsos maestros y las enseñanzas que estas personas acarreaban, los cuales, como dije al principio, rondaban en Éfeso. Y las enseñanzas que este tipo de falsos maestros establecían eran alusiones eran fábulas genealógicas, mejor dicho, leyendas mitológicas. Estos falsos maestros agregaban, en base a la genealogía bíblica, ciertas leyendas mitológicas al Antiguo Testamento como si fueran verdades divinas establecidas. Eran alusiones mentales corruptas, dando a entender de que los patriarcas participaban de ciertas cosas cuando no eran así, y estaban malformando doctrinalmente a muchos creyentes en la fe que estaban comenzando a vivir para Dios. Luego de que el apóstol Pablo hace ese tipo de exhortación a Timoteo y advertencia, expone el valor fundamental de la gracia y cómo la gracia tiene el poder suficiente de preservar a un creyente en Cristo y de iluminar en la vida, en todas las decisiones de la vida del creyente en Cristo. Y da una instrucción clara de cómo debe de ser el servicio, el culto y la oración en la iglesia.
y cómo Dios estableció un orden perfecto. Quiero recalcar que en el contexto inmediato, en el mismo capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe, después de toda esta ilustración, a Timoteo, sobre las mujeres y el orden que debía haber en el culto. Las mujeres, como he dicho en otros mensajes anteriormente, histórico-culturalmente, no eran letradas. Los hombres eran los letrados en la ley. Por eso el apóstol Pablo alude a Eva como la engañada y no a Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, establece todo, le da una orden directa a él: de todo árbol puedes comer menos de este. Eva todavía no había sido creada. Quien tenía la responsabilidad y la información adecuada sobre el mandamiento divino era Adán, no Eva. Lo mismo sucedía con las mujeres en ese tiempo. No eran letradas. Por falta de información eran más susceptibles a seguir falsas enseñanzas. Y los falsos maestros se introducían para cautivar a las mujeres primero y por consecuente a las familias. Y había un desorden público y un desorden eclesiástico. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo de la importancia del carácter bíblico de un servidor de Dios. ¿Cómo debe de ser este? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque cuando un servidor de Dios tiene un carácter bíblico y unos requisitos establecidos, los cumple como dice la Escritura, va a ser uno que no va a permitir las falsas enseñanzas ni tampoco a los falsos maestros en la iglesia y mucho menos en las familias. Va a preservar la santidad y la pureza de lo que Dios establece en la palabra bajo la persona de Cristo en base a la iluminación del Espíritu de Dios. Histórico y culturalmente se hacían registros y listas para cualquier tipo de ocupación. Un ejemplo: cargos políticos, cargos gubernamentales, trabajos sociales, establecimientos familiares. Por así decir, si una persona, un hombre se iba a casar con la hija de otra familia, este joven o hombre tenía que venir ya con un registro genealógico y los requisitos de toda la familia, pero el padre de la mujer o la joven estableció los requisitos adecuados de cómo debía ser ese hombre con su hija. Y también eso era muy importante en los vínculos familiares. Ahora, también se establecían listas y registros sobre cargos religiosos. Y Pablo utiliza esta lista y estos registros para dar a entender cómo debe de ser un siervo bíblico, un servidor bíblico, y la importancia de ese carácter del hombre de Dios. Y comienza el apóstol Pablo diciéndole en el capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Mejor dicho, presta atención porque lo que aquí se va a estar hablando en adelante es sumamente importante. Con este punto, el apóstol Pablo le está dando a entender: hey, atiende, Timoteo, esto es sumamente importante lo que viene a continuación. Tienes que prestar mucha atención y tomarlo en consideración. Si alguno anhela obispado. Una cosa es tener un anhelo motivado por el Espíritu de Dios, y otra cosa es tener una ambición carnal, natural, egocéntrica. Aquí Pablo está estableciendo algo muy importante: el que anhela, no dice el que aspira, dando a entender aquel que es llamado por Dios, aquel que Dios pone un anhelo en el corazón de él. Esta misma palabra griega es la misma que el apóstol Pablo utiliza en otra carta diciendo que Dios pone tanto el querer como el hacer. Y aquí la palabra querer con anhelar van a la mano, dando a entender que es una motivación inspirada por el Espíritu de Dios, un llamado, una invitación al servicio en la iglesia y cómo debe de ser este. Pero es interesante ver, Pablo utiliza la palabra obispo, obispado. La palabra obispo proviene del griego episcopos y es una palabra compuesta de epi, que significa encima, sobre. Alguien que se coloca en la parte posterior, arriba de algo, y escopos, el que vigila, el que se mantiene como un vigía viendo desde esa parte de arriba. Ahora, esta palabra no alude jerarquía, ni tiranía, ni gobierno sobre las personas que están debajo. Al contrario,
es un cargo de responsabilidad para tener una observación sobre las personas en las cuales Dios le está dando la responsabilidad. El que anhela obispado, mejor dicho, el que anhela trabajar como un anciano y vigilar todo que marche en el orden bíblico el cual Dios ha establecido, para que Él sea glorificado, lógicamente. Y especifica, buena obra desea, mejor dicho, buena cosa está deseando. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es para Dios, para establecer el orden de Dios y es motivado por el Espíritu Santo. Pero muchas personas creen que por recibir un llamado divino ya están preparados para ejercer el llamado divino. Eso es una actitud y un pensamiento erróneo. Por el mero hecho de que una persona sea llamada por Dios no significa que esté en el tiempo y en la preparación o en el momento adecuado para ejercer tal llamado. Tiene que pasar un proceso. Ese creyente tiene que ser procesado. Tiene que pasar por unos estados de madurez y por unos requisitos bíblicos, y los cuales vamos a ver ahora más adelante. Verso 2. Y vamos a ver cuáles eran los puntos los cuales el apóstol Pablo le aclara a Timoteo cómo debe de ser este servidor de Dios y cómo debe ser ese carácter de ese servidor. No solamente es necesario ser llamado, pero también es necesario, por eso especifica, pero es necesario en el verso 2, que el obispo sea irreprensible. Nota de aclaración, intachable. Aquí no está hablando de perfección. Aquí está hablando de rectitud, que sea un hombre recto en las cosas de Dios, que sea una persona adecuada, con dominio propio, que viva sujeto al Espíritu Santo, que viva automáticamente, naturalmente, por así decirlo, es la expresión correcta, que viva naturalmente la vida de Cristo, no forzada, sino que esta persona ceda su espacio para que Cristo sea tomando el espacio correcto en la vida de esta persona y sea dirigiéndolo. Aquí no demanda perfección, porque es imposible, ningún ser humano somos perfectos, pero sí demanda rectitud. Aquí la palabra es intachable, que no se le pueda ver ninguna marca, ninguna mancha. Esto alude históricamente el pensamiento a que no se le vea en su túnica ninguna mancha, sino que se mantenga limpia. Y con esta idea, Pablo está proyectando que esa persona se mantenga en un estatus correcto a la vista de la luz pública. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Otro punto importante, marido de una sola mujer. La palabra griega aquí alude a que esté casado con una sola persona. Muchas personas, por falta de sus respectivos análisis, tanto histórico-cultural como léxico-sintáctico, teológico, etc., pues, todos los fundamentos hermenéuticos, tienen conceptos errados, pensamientos errados, y tratan de establecer de que si una persona se divorció, no puede volverse a casar. Esto no alude a eso, esto está aludiendo a que ese hombre esté casado con una sola persona a la vez. Tanto en los tiempos patriarcales como en ese tiempo, aunque no era muy visto en Éfeso, pero sí era visto en las ciudades alternas alrededor, hombres pudientes podían tener más de una mujer siempre y cuando la pudieran mantener. Y Pablo que está especificando que eso no es correcto. Una sola mujer, no varias, sino que sea un hombre de una sola familia, de una sola mujer, y sea dado para esa mujer. Otro punto importante, debe de ser sobrio. La palabra sobrio significa templado, es una persona moderada, una persona tranquila. Esto alude a que esta persona no habla palabras vanas, sino que se mantiene específicamente hablando lo que Dios desea. El apóstol Pedro, en su primera carta, saliéndome un poco, pero que tiene que ver con el tema, establece en el capítulo 4, versículo 11, que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Mejor dicho, eso es una persona sobria, templada, una persona tranquila y moderada, que no habla sonsadas, que no habla sandeces, que no habla disparates, sino que se pone a estar hablando lo que Dios desea.
y se mantiene en una postura de que esta persona deja que sus labios, su lengua, sea utilizada por Dios para hablar lo que Dios desea que se hable. Otro punto importante, es una persona prudente. Prudente, tanto en el original griego, traducido al español, es una persona perspicaz, es sensata. Es una persona razonable, no irracional, es una persona racional. Es una persona capaz de percatarse con facilidad hasta de las cosas más difíciles. Es una persona que es cuidadosa del entendimiento de diversos asuntos. Mejor dicho, toda decisión que toma, la toma bíblicamente y no fuera del contexto, sino bajo el orden establecido por Dios. Eso es una persona sensata. Una persona insensata es una persona que toma decisiones fuera del parámetro bíblico. Y el servidor de Dios, el carácter bíblico, se establece en esta persona como parte de los requisitos que Dios desea para que éste sea un vigilante y no permita que falsas enseñanzas entren con falsos maestros a la iglesia y perturben el orden divino, eclesiástico y familiar y social. Esta persona, como toma decisiones en el contexto bíblico y tiene discernimiento bíblico, ¿qué va a suceder? Va a tomar las decisiones en conformidad a la palabra y va a ser prudente, va a ser una persona sensata y no va a permitir que eso entre y se introduzca en las familias, en la iglesia ni en la sociedad. No solamente es prudente, sensato o perspicaz, es decoroso. La palabra decoroso se utiliza aquí en el sentido de ser apropiado para la situación que se presente. Sabe cómo actuar en cualquier situación. Mejor dicho, tiene pudor. Es una persona que tiene pudor. Aquí denota que es honesto en lo que hace. Es una persona sincera en lo que está haciendo. La palabra sinceridad o sincero viene de una historia, de un término griego. En los tiempos antiguos, cuando un padre o una persona encargada de la familia estaba pronto a partir, a morir, ir a la tumba, el hijo mayor tenía la responsabilidad de ir con un escultor de mármol y pagarle a este escultor para que hiciera parte de, por lo menos, mayormente era de los hombros hacia arriba o de la cintura hacia arriba, para que éste tallara en el mármol la figura de su padre que estaba pronto a fallecer. Y también eso lo hacían en los cargos gubernamentales, cuando había el César, un César romano, cuando también había ciertos líderes gubernamentales, eso también lo hacían como un recordatorio de quién fue la persona y lo que hizo. Pero aquel que tallaba el mármol le preguntaba al cliente, ¿cómo lo quieres? ¿Con cera o sin cera? Cuando era con cera, era solamente la parte de afuera del mármol, pero por dentro era cera. Mejor dicho, era ficticio. Pero cuando era sin cera, era de mármol puro. Mejor dicho, era genuino. Entonces, aquí la palabra, el apóstol Pablo, cuando habla de una persona decorosa, está hablando de una persona que es sincera, es genuina. Y una persona genuina, un siervo de Dios, que tiene un carácter bíblico resaltado en su vida, piensa en todo lo celestial antes de tomar decisiones difíciles. Eso es la verdadera sinceridad bíblica. Camina en honestidad con Cristo Jesús, reconociendo que toda virtud que Él tiene y toda decisión que Él toma provienen del Padre, en la persona del Hijo, impartida en Él por el Espíritu, enfatizado en la palabra. Eso habla de una persona decorosa. Otro punto importante, es una persona hospedador en el verso 2. Es una persona hospitalaria, por así decirlo. La persona hospitalaria requiere de mucho amor, solicitud por otros y perseverancia. Ahora, este punto quiero aclararlo. Esto era parte del mandamiento levítico del Antiguo Pacto, y eso era una manifestación distintiva del pueblo de Israel, que eran hospedadores con gente de su propia nación y con extranjeros. Los hospedaban y los trataban bien. Entonces, el hombre de Dios, aunque nuestra cultura no es igual,
debe de ser igual, porque la Biblia así lo demanda. Hospedador debe de ser una persona amorosa con aquel que viene, hospedarlo, tener solicitud para con esa persona y ser perseverante en tratarle bien. Eso va a demostrar el carácter de Cristo. Otro punto importante, todas estas virtudes es lo que requiere un verdadero hombre, un servidor de Dios, un anciano. Pero esto denota madurez espiritual. La calificación de todo esto denota madurez. Ahora quiero traer algunos puntos que Pablo menciona sobre el aspecto eclesiástico. Aquí vimos lo social, perdón, pero vamos a ver ahora el aspecto eclesiástico. Verso 2, sigue. Apto para enseñar. Punto muy importante. Que sepa enseñar. Aquí es similar a la enseñanza, perdón, que los padres imparten a sus hijos. El anciano, el líder bíblico, debe de ser uno que trata a los miembros de la iglesia como si fueran parte de su propia familia. Y los educa como si fueran hijos propios. Histórico y culturalmente, los padres tenían la responsabilidad de educar a sus hijos. Y aquí Pablo está aludiendo de que el anciano, el hombre de Dios, el líder, el siervo bíblico, tiene la responsabilidad de enseñar a la congregación quién es Cristo como si fueran sus propios hijos. Perdón. Otro punto importante. Verso 3. No dado al vino. No pendenciero, que significa que no es peleonero. No contencioso. No codicioso de ganancias deshonestas. Mejor dicho, no ama el dinero. No ama el dinero. Aquí esto requiere un firme dominio propio. Un control del Espíritu de Dios en la vida de esa persona que lo maneje, que lo establezca lo que Dios desea. Todo esto exige que esta persona sea refrenada por el Espíritu de Dios en base a esa rendición a Dios, para que no haga su propia voluntad sino la voluntad de Dios, para que no busque sus propios placeres, sino que busque ser de placer a Dios. Esto que estamos mencionando está en contra de los falsos maestros de ese tiempo. Y lamentablemente, contemporáneamente, en este instante, son pocos los servidores de Dios que cumplen con estos requisitos. Y la gente, por no tener conocimiento en cuáles son los requisitos bíblicos en aquel que expone la palabra, siguen personas que están en contra de lo que aquí dice. Amantes al dinero, vanagloriosos, envidiosos, maltratantes, personas que buscan deleitarse así. Gente que no tiene fundamento ni conocimiento bíblico y enseña revelaciones propias y no la revelación plena y perfecta y única que es la Biblia. Seguimos leyendo. No codicioso de ganancias deshonestas. Aquí viene el punto importante. Sino amable. La palabra amable es una de las palabras claves aquí. La palabra griega epikeites, perdón. Epi, como dije al principio, significa arriba, pero aquí es una palabra activa que significa hacia adentro. Y eikos significa gustosamente, mejor dicho. La palabra sugiere un carácter equitativo, razonable y paciente, moderado, justo. Es una persona considerada, y esto es lo opuesto a ser áspero, mejor dicho. El falso maestro en ese tiempo era áspero con la gente, no le importaba las necesidades, sino que solamente le interesaban sus propias necesidades. Aquí Pablo está especificando que esto es parte del carácter distintivo, que no puede ser áspero, que tiene que ser una persona que se introduce adentro buscando la necesidad de los demás. No es sarcástico, mucho menos cruel, mucho menos contencioso. Es una... Este tipo de persona con este tipo de carácter
amable, se establece en el fundamento de la gracia, permitiendo que Cristo Jesús sea viviendo en él. Es un comportamiento totalmente cristocéntrico. Sigue diciendo, verso 3, apacible. La palabra apacible es una persona transigente, por así decir, accesible, es una persona templada, razonable, considerado en tratar a las otras personas sin rigidez, y no es una persona peleonera. Es una persona tranquila, pacífica. Y esto está a la mano con ser amable, no ser contencioso y no ser amante de ganancias deshonestas. Porque estos requisitos establecen que debe haber un orden en todo para el bienestar personal y el bienestar común. Y por eso debe ser una persona apacible. Es lo contrario a una persona peleonera, una persona no pacífica. El apacible aquí alude a que es una persona que atrae a la gente como un imán por su buen carácter. Otro punto importante que no es avaro. No es una persona que está pendiente a adquirir posesiones materiales para sus placeres personales y seguir incrementándolos sin importar a costa de quién o de qué. El enfoque aquí que el apóstol Pablo está estableciendo es que, no puedes tener un enfoque material, tiene que ser un enfoque totalmente celestial. Otro punto importante, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí Pablo está hablando de dirección y manejo. Cuando habla de dirigir bien su casa. El verdadero servidor de Dios, que tiene un carácter bíblico, va a dirigir su hogar a la persona de Cristo. No a lo que él cree, piensa o asume que es correcto o en base a sus necesidades personales o a su pensamiento arrogante o machista. Todo lo contrario al carácter del Señor Jesús. Cristo dirige al Padre, el Espíritu dirige hacia el Hijo y el creyente, dirigido por el Espíritu Santo, dirige a la familia, a la persona de Cristo. Cristo, la cabeza del anciano, el anciano, la cabeza de su casa. Esto no alude a tiranía, alude a dirección, un control paternal con amor y con gracia. Y aquí viene la pregunta. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El servidor de Dios está encargado de dirigir su casa a Cristo, pero la iglesia la gobierna a Cristo, no la gobierna por así decirlo, el servidor. Pastor, maestro, no gobierna a la iglesia la gobierna a Cristo. El pastor, el maestro, el predicador de la palabra, tiene la responsabilidad ante los ojos de Dios de llevar la revelación plena, que es la palabra de Dios, en su base contextual, no fuera de ella, hablando tal lo que aquí dice, permitiendo que el texto hable, permitiendo que el texto exprese, no él exponiendo su pensamiento sobre el texto para impartirlo a la congregación, a la iglesia, permitiendo que Cristo tome la soberanía de la misma y dirija en base a su perfecta soberanía a las verdades de Dios. Es lamentable ver que hoy en día se ha establecido una tiranía espiritual por parte de muchos líderes religiosos, porque esa es la palabra que le cabe, no siervos de Dios, líderes religiosos. Toman la palabra liderazgo como establecer sobre los demás una autoridad. La verdadera autoridad de Dios se establece en el servicio y en la rendición, no en imponer cargas pesadas, no en imponer mis conceptos o mi persona o mis creencias. Eso es totalmente antibíblico, errado y está fuera de la voluntad y el carácter de Cristo. El que no sabe gobernar su propia casa, el que no sabe dirigir su casa a la persona de Cristo, ¿cómo va a permitir que Cristo tenga la soberanía en la iglesia de Dios? Eso es imposible.
Eso es lo que Pablo está comunicando aquí a Timoteo. Y estos son requisitos para que la iglesia esté bajo un orden, no permita que los falsos maestros y las falsas enseñanzas se introduzcan, la iglesia se mantenga sana, en una doctrina sana, en un buen testimonio, las familias igualmente, y todos gocen de un bien común en la persona y plenitud del Espíritu. Y Pablo sigue diciendo en el verso 6, no un neófito, la palabra neófito significa recién plantado del griego. Esto denota una persona que recientemente ha recibido la vida del Señor Jesucristo, pero aún no ha conocido ni se ha desarrollado en dicha vida. Un ejemplo, cuando se siembra una semilla, la semilla automáticamente no va a crecer, la semilla tiene que morir, luego de ello echar raíces, luego de ello la raíz profundiza hasta que llega al momento culminante, se arraiga, se establece para después luego crecer. Con el paso del tiempo va creciendo, pasan las circunstancias, pasan los fuertes vientos, las fuertes lluvias, sigue fortaleciéndose hasta que en un futuro da fruto. Esto es un proceso, mejor dicho, Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es para creyentes procesados en la fe. Gente con experiencia en la fe, establecidos en la palabra de Dios, que denotan y demuestran la madurez del Espíritu. No un recién plantado, no un niño en Cristo. Porque el niño en Cristo va a caminar en la carne, va a vivir en la carne. ¿Pero qué? Aquel que es procesado va a rendir su vida para que sea la plenitud del Espíritu mostrando a Cristo en base al fundamento que dice la misma palabra de Dios. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose, la palabra viene siendo cegado por el orgullo. Hinchado, nublado. Una persona que se sobresalta por la posición que toma. En vez de ser un servidor, va a ser una persona que ejerce su propia autoridad. Y cuando especifica que no caiga en la misma condenación del diablo, está estableciendo que no sea desechado a un lado por Dios por su arrogancia. Satanás fue incrédulo. Dejó de ver a Dios para verse él, se exaltó, se sobreexaltó él mismo y automáticamente ¿qué fue? Desechado. En el huerto del Edén pasó lo mismo con Adán y con cualquier ser humano. El altivo Dios lo mira de lejos, mejor dicho, lo mantiene de lejos. Lo ama, lo bendice, lo cuida, sí. La gracia está preparada para él. Pero en base a su arrogancia, esa persona no va a permitir que el Espíritu de Dios tome la soberanía y el control de él. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Buen testimonio. Y aquí venimos con el punto culminante, la conclusión del asunto. Un andar y vivir que resultan la demostración del carácter y vida de Cristo. Mejor dicho, una vida que expresa a Cristo con su pensamiento, palabra y conducta. Tales personas son apreciadas y reconocidas por otras, porque cuando una persona vive en conformidad a Cristo, sirve como Cristo y busca la edificación de los demás. No busca la exaltación propia ni el reconocimiento propio. Es lamentable ver que hoy los predicadores, pastores, maestros buscan que su elocuencia, sus estudios sean más reconocidos que la palabra de Dios en sí. No es malo estudiar porque yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Y lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Pero ¿sabe qué está mal? Está mal cuando un ser humano se establece en sus estudios y en su reconocimiento personal y en su propia elocuencia, en la importancia de cómo transmitir para que esa persona sea vista, en vez de transmitir las verdades bíblicas para que Cristo sea exaltado y glorificado y que las demás personas sean edificadas en la fe. Todos estos requisitos están en contra del carácter de los falsos maestros. ¿Cómo usted va a reconocer un falso maestro? Sencillo. Cuando usted vea que esa persona no vive de acuerdo a lo que aquí dice, no vive una vida sujeta, no vive una vida rendida y no vive bajo la verdad de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los principios de aplicación en esto que acabamos de leer? Todo creyente que ha sido llamado para el ministerio, para el servicio, que es la palabra correcta,
en el cuerpo de Cristo, tiene que vivir una vida totalmente rendida a la soberanía del Espíritu de Dios, para que éste sea madurando ese creyente, estableciéndolo en la verdad y manifestando la verdad. Permitir que sea él tomando el control y llevándolo hacia la madurez. Ese es el primer principio. Segundo principio, el creyente que ha sido llamado para el servicio, para poder demostrar un carácter bíblico, tiene que estar enfatizado, empapado y familiarizado con lo que la misma Escritura dice. Tiene que pasar tiempo de estudio bíblico, tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios, tiene que educarse en ella, tiene que vivir en una dependencia del Espíritu de Dios para que éste le ilumine en lo que es el fundamento bíblico, en conjunto de una capacitación. Si el creyente hoy en día no se capacita, no conoce la verdad, no va a tener la capacidad de poder reconocer la mentira. Y para eso está la palabra de Dios. Primero, una vida rendida. Segundo, una vida establecida y empapada de lo que dice la Escritura. Y esto va a traer por consecuente una vida la cual va a proyectar naturalmente a Cristo Jesús. Y con esto culmino. Para que un siervo bíblico pueda demostrar el carácter de Dios, debe de vivir en conformidad a lo que Dios estableció. El verdadero, por así decirlo, líder, porque esa es la palabra común que se utiliza y para que entiendan los oyentes. Líder eclesiástico. Debe de ser uno 100% bíblico. Para que pueda ser uno 100% rendido y sus enseñanzas sean confiables. Amados hermanos en Cristo Jesús, oyentes, los requisitos ya están establecidos. Estos son puntos importantes para nosotros observar con quién estamos y qué tipo de enseñanza se sigue. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de vosotros en Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo. Agradezco su sintonía, su tiempo, su espacio. Si quiere acceder a nuestra página vidayverdad.net, colocada en la parte de abajo, puede entrar y tiene recursos bíblicos, teológicos, ministeriales, de consejería, pastorales completamente gratis. Diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, diccionarios sobre las religiones, sectas y cultos, completamente gratis. Todo lo que está en la página es completamente gratis para que usted se eduque en lo que dice la Escritura. Recursos apologéticos, hay de todo. Puede tomarlos, puede compartirlos, puede estudiarlos. El fin es que usted sea edificado en la fe y si usted ha sido llamado para el ministerio, viva en conformidad bajo estos requisitos en una vida rendida, establecida en la palabra de Dios. Gracias y paz en Cristo Jesús. Este fue el pastor Félix Muñoz, de la Iglesia Bíblica Contemporánea Vida y Verdad. Los esperamos en Nogales, Sonora, México, con los brazos abiertos. Bendiciones en Cristo.